Mis queridos hermanos y amigos, soy el misionero Núñez Estrella. Bienvenidos a la reflexión de hoy con la Biblia abierta. En esta ocasión, en vida o en muerte. Permítame decirle o recordarle que uno de los propósitos de estas reflexiones es que usted sea edificado y que la palabra de Dios pueda llegarles a otros. Por favor, ayúdeme a difundir el mensaje con sus contactos. También, si necesita alguna orientación de condición de salud o pregunta bíblica, puede contactarme para más privacidad vía correo electrónico visitando mi canal de YouTube, Dr. Núñez Estrella. Aquí puede encontrar mi correo electrónico. Todo para la gloria de Dios. La reflexión bíblica de hoy la encontramos en Filipenses capítulo 1, los versículos 21 al 26. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne más necesario por causa de vosotros, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Aquí en pocas palabras tenemos la filosofía de la vida que tenía el apóstol Pablo. No vivía para el dinero, la fama o el placer. El objeto de su vida era amar, adorar y servir al Señor Jesús. Quería que su vida fuese como la vida de Cristo. Quería que el Salvador viviese su vida por medio de Él. Y el morir es ganancia. O sea, morir es estar con Jesucristo y ser como Él para siempre. Es servirle con un corazón limpio y con pies que jamás se extravíen. Cuando digo morir es estar en Cristo y ser como Él. No estoy diciendo que vamos a ser o es como si fuéramos Dios o diosecito, no. Por lo general, no pensamos en la muerte como una de nuestras ganancias. Triste es decirlo, la perspectiva en la actualidad parece ser que vivir es ganancia terrenal y morir sería el final de la ganancia. Entonces el apóstol Pablo puede regocijarse en cualquiera de las dos alternativas que pesan sobre él. Sin embargo, se siente presionado por ambas partes como si dos fuerzas equivalentes externas lo estuvieran presionando. Continuar viviendo en este mundo eso es un constante gozarse en Cristo mismo y más labor fructífera en el servicio de su Maestro. El morir es pura ganancia en vista de que para el creyente en Jesucristo no hay nada entre la muerte y la realización inmediata de estar en la presencia del Señor. Solo nuestra limitación al pensar en términos de espacio y tiempo hace imposible que comprendamos lo que hay más allá de las puertas de la muerte. Si es la voluntad de Dios que Pablo vaya a vivir en la carne por algo más de tiempo, entonces esto significará el beneficio de la obra. En beneficio de la obra, debo decir, podría seguir ayudando al pueblo del Señor, pero era una decisión difícil para él, si ir al Salvador, al que amaba, o permanecer en el mundo en el servicio del Señor, a lo que estaba también muy adherido. No sabía que escoger. Estar apremiado de ambos lados significa tener que tomar una decisión, una difícil decisión entre dos posibilidades, la de irse al hogar celestial o a la de quedarse en la tierra como apóstol de Jesucristo. Pero él anhelaba ardientemente partir y estar
con Jesucristo, lo cual es muchísimo mejor. Si solo consideraba su propio interés, esta era indudablemente la decisión que tomaría. Pero debemos observar que el apóstol Pablo no creía en ninguna teoría del sueño del alma, creía que el cristiano regenerado pasa a estar con Jesucristo en el momento de la muerte y que está en el goce consciente de la presencia del Señor. Qué ridículo sería que dijese, como algunos dicen hoy, vivir es Cristo, dormir es ganancia, o partir y dormir es muchísimo mejor. El sueño se usa en el Nuevo Testamento del cuerpo del creyente en el tiempo de la muerte, nunca de su alma. O sea que el sueño del alma es un mito. Debemos entender también que la muerte no debe ser confundida con la venida del Salvador. En el tiempo de la muerte vamos a estar con Él. Cuando el arrebatamiento, en ese tiempo Él viene a nosotros en las nubes a llamar por la cual Él pagó un precio con su vida por la iglesia. Por causa de los filipenses, el apóstol Pablo era más necesario que viviese algo más de tiempo sobre la tierra, y uno no puede dejar de quedar impresionado ante el desprendimiento de este hombre de gran corazón. No piensa en su propia comodidad y bienestar, sino en aquello que mejor irá para impulsar la causa de Jesucristo y el bienestar de su pueblo. Qué buen pensar. Cuando estaba en la tierra pensaba en los hermanos, de ayudarle a crecer espiritualmente. Y yo creo que ese es el mejor ministerio que cada creyente lleva y debe de dar a entender, confiando en esto, en que Él era aún necesario en la tierra para instruir, consolar y alentar a los santos. Y el apóstol sabía que no sería ejecutado en esta ocasión, pero puede venir la pregunta por cómo lo sabía que no iba a ser ejecutado. Podemos creer que vivía tan cerca del Señor que el Espíritu Santo pudo comunicarle este conocimiento. El secreto de Jehová es para los que le temen, los que moran profundamente en Dios, en quieta meditación, oyen secretos que quedan ahogados por el ruido, la precipitación y el ajetreo de la vida en nuestros tiempos. Tienes que estar cerca para oír, y el apóstol Pablo estaba cerca. Quedando en la carne, el apóstol Pablo podría ayudar a su provecho espiritual y aumentar el gozo que era de ellos al confiar en el Señor. Al ser preservado para una vida más larga y adicional servicio en la tierra, los filipenses tendrían una causa adicional para abundar en regocijo en el Señor cuando Él los volviese a visitar. No podemos imaginar cómo le echarían los brazos alrededor y le besarían y alabarían al Señor con gran gozo cuando llegase a Filipos. Quizá dirían, bueno, Pablo, oramos por ti, pero de veras nunca esperábamos verte otra vez. Pero ¿cómo alabamos al Señor que te haya concedido otra vez a nosotros? Ahora el apóstol Pablo añade una palabra de advertencia: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Jesucristo. Los cristianos evangélicos deberían reflejar firmemente la imagen de Jesucristo. Los ciudadanos del cielo deberían comportarse como tales. Deberíamos poner en práctica lo que somos en posición. Además de este ruego que fuesen consecuentes, el apóstol Pablo hace un llamamiento a la constancia. De forma específica, sea que fuese a verlos personalmente o que estuviese ausente, pudiese oír informes sobre ellos de que se mantenían firmes en un mismo espíritu, obrando unidos y fervientemente por la fe del Evangelio, es decir, la fe en Jesucristo, la fe cristiana. Los cristianos creyentes en Jesucristo hacemos frente a un enemigo común. No deberían luchar entre sí, sino unirse
frente al enemigo. Todos los cristianos evangélicos debemos unirnos frente al enemigo que está presente. Podríamos quizá mirar a Pablo y ver en él un ejemplo luminoso de cómo por medio de Jesucristo una persona puede arrostrar lo peor sin alterarse ni atemorizarse. Es el deber de todo creyentes en Jesucristo el confiar de tal manera que los demás puedan ver en él lo que Jesucristo puede hacer por una persona que le ha entregado completamente su vida. En esto debe pensar. Será hasta la próxima en la voluntad de Dios. Que Dios siga bendiciendo su vida junto a los suyos.